Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Voluntad, elemento de la pacificación. Empecemos por definir la palabra voluntad. La Real Academia de la Lengua Española la define como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, o bien es el acto con el que se admite o rehúye una cosa. Es lo que se conoce como el libre albedrío o libre determinación. Esto es dar sin que nada ni nadie nos obligue, es decir, es una decisión que tomamos. También se habla de las ganas o deseos de hacer algo. Ante la existencia de una controversia por un conflicto de intereses, puede dirimirse a través de la justicia alternativa, como lo son los mecanismos para la resolución alternativa de conflictos, que son la forma de resolver de manera diferente a la jurisdiccional una controversia, si existe la voluntad de los involucrados, a través del diálogo, la comunicación y el acuerdo. Las grandes ventajas de los métodos de justicia alternativa radican en privilegiar la voluntad de las partes. Existiendo la voluntad, esto facilita la autogestión del conflicto, lo que favorece la comunicación y el diálogo, abonando por supuesto a la resolución del conflicto por sus protagonistas. Estos elementos de la pacificación abonan a la integridad y dignidad personal, es decir, no alteran el estado físico o mental de las personas y fomenta la solidaridad entre los integrantes de una sociedad. Sin duda es un escenario nacional e internacional en el que vivimos hoy en día. La violencia que impera requiere no solo de la voluntad de los que habitamos algún territorio, pues debe ir acompañada de una serie de factores sociopolítico y económico para poder construir senderos a la paz. Un claro ejemplo de la voluntad que puede existir en las partes inmersas en un conflicto es Colombia, que cuando se hizo presente la voluntad de su gobierno en el 2005 y la contraparte, la guerrilla de las FARC, quienes a través de la voluntad de ambos se dio la gran oportunidad para Colombia, para entrar en el proceso de pacificación, que si bien ha sido un proyecto a largo plazo, se pudo evidenciar que la voluntad en un proceso de paz es el primer paso para lograrlo. Así pues, quienes asumimos el compromiso de pacificar nuestros entornos, así como en los diferentes conflictos en el mundo, necesitamos la buena voluntad de las partes, pues si no hay interés, entonces no tenemos mucho por hacer. Esta tarde-noche, desde Colombia, tenemos un gran constructor de paz, Pablo Artera Manrique, para platicar cómo podemos construir paz a través de la voluntad de todas y todos. No se vayan, acompáñenos. Hola, estimados amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM, desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el Centro Regional de Cultura de Nesa. Su amiga Verónica Andrade Soto les saluda fraternalmente y les agradece que estén acompañándonos una vez más para caminar por senderos a la paz.
Otro gran saludo a todas y a todos quienes formamos parte de esta gran familia de NESA Radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl y de NESA para el mundo a través de nuestra página de internet en nesaradio.com y nesaradio.org.mx. Y sobre todo también quiero agradecerle a todas las personas que hacen el favor de escribirnos y de seguirnos a través de nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM, y también no quiero dejar de lado la compañía y el apoyo de nuestro operador técnico que se encuentra hoy del lado de los controles. Un enorme saludo a todas y a todos por estarnos escuchando el día de hoy, en este caluroso mes de mayo, y también ya empezaron las lluvias y a refrescar un poquito, y les agradezco que nuevamente estén con nosotros. Hoy, desde Colombia, tenemos la gran compañía y la gran visita de una persona muy, muy interesante que nos va a ayudar a entender y a reflexionar qué son los procesos de paz. Y el día de hoy está con nosotros un abogado javeriano, magíster en desarrollo profesional por la Universidad del Norte, doble titulación en París, Francia, y en UPEC, Cretiel, con un posgrado en mediación en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Fue árbitro y es árbitro de la Cámara de Comercio de Barranquilla y docente universitario, consultor y conferencista internacional, miembro de ASIMEC, Asociación Internacional de Mediadores de Conflicto, y de la OLADC, Organización Interamericana del Derecho Colaborativo, y fundador de Mediación en Colombia y de la gran ODR Colombia. Estamos hablando ni nada más ni nada menos de Pablo Arteta Manrique. Trae un tema muy interesante que vamos a abordar el día de hoy. Lo denominamos voluntad, elemento de la pacificación. Bienvenido a tu casa de NESA Radio 97.3 FM, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica Andrade, muy amable, a NESA Radio 97.3 FM, a mis hermanos mexicanos, porque quería contarte, ya te he contado algo de que tengo un agradecimiento enorme con México porque mi hija mayor, Melissa, estudió en el Tecnológico Monterrey, entonces como becaria de excelencia. Entonces nosotros en la familia queremos mucho México, lo sentimos como un país hermano, amigo. Muchas gracias. Igualmente de aquí hasta Colombia, un abrazo y agradecerte muchísimo que estés el día de hoy con nosotros. Vamos a empezar con este tema tan interesante, amigas y amigos, desde NESA Radio. Quiero que puedan con nosotros entender un elemento fundamental, que es el de la voluntad. Les comentaba al inicio de la cápsula, con nuestros invitados en la cápsula, de lo importante que es la voluntad en los elementos de pacificación en todos los sentidos, no nada más en un proceso de pacificación, sino también incluso en los mecanismos alternativos que nos ayudan también a pacificar y generar esta paz social que todos necesitamos hoy en día. Mi estimado Pablo, cuéntanos por favor, ¿qué es la voluntad en un proceso de pacificación? Precisamente eso es lo que consideramos que faltó un poco en Colombia, ¿cierto? Que Colombia está polarizada entre izquierda y derecha, casi que 50 y 50 a raíz de la última elección presidencial. Sí. Y pienso que si el proceso de paz hubiera contado más con la voluntad del pueblo colombiano en general, ¿cierto? Porque un profesor mío, Juan Páramo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, precisamente mencionaba en su crítica al proceso de paz desde Toledo, España. Juan Páramo decía que en la mesa había faltado un poco más de presencia de la sociedad civil colombiana, porque la negociación fue entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Entonces debimos convocar, y solo al final del proceso se convocó un poco a las víctimas, pero solo en su condición de víctimas. Debimos haber tenido una participación importante de la población civil, de personajes destacados y gente común en esa mesa de diálogo. Sin embargo, mis críticas al proceso de paz colombiano son de un neófito. Yo no soy un experto en materia de paz. Estoy aprendiendo todos los días. Estoy teniendo una vivencia de paz desde la mediación, que es mi pasión. Y considero entonces que
la base de lo que tú planteabas como voluntariedad es lo que nos enseñaron a nosotros como abogados dentro del principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, para poder construir la paz, tenemos que participar nosotros desde nuestra propia decisión. Esa es la expresión de la voluntad. Muchas gracias. Bien, Pablo, esa voluntad no emerge de manera espontánea. También hay cosas tan atrás que nos ayudan a entender la importancia de la voluntad. Y en ese sentido, la voluntad termina siendo un elemento fundamental para cualquier proceso pacificador, ya sea a través de un mecanismo alternativo, a través de la mediación, de la conciliación, pero también la paz termina siendo parte fundamental de cualquier acción que tengamos que emprender, ¿no? Hasta incluso y las amas de casa en la voluntad de hacer la comida, de construir algo en favor de la familia, de los maestros en el proceso de enseñanza, de un trabajador en cumplir su función que realiza, todo viene empujado también por la voluntad. Pero en el proceso de pacificación, ya sea hablando en este caso como lo que está viviendo en la actualidad Colombia y como del que es claro ejemplo de cómo se puede pacificar, aún, y con esos detalles que comentabas, por ejemplo, que haya faltado en la mesa la intervención de la sociedad civil. Creo que fue un gran paso en la forma en la que se pacificó Colombia después de tener momentos tan difíciles armados y que ahora puede ser un ejemplo a retomar para poder pacificar nuestros entornos. ¿Por qué es tan importante, entonces, mi querido Pablo, que al hablar de procesos de pacificación se considera la voluntad de las partes para que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio para los que están inmersos en el conflicto? Has dado en el blanco, porque precisamente ahí está la importancia de que las partes reconozcan su responsabilidad en los acuerdos, en la construcción de la escucha activa. Es que lo más importante aún para la construcción de la confianza que está rota, ¿cierto? Y que ha estado rota por 50 años de conflicto en Colombia, es que son 50 años de un conflicto multiforme, intrasocial, pluricultural, ¿cierto? Porque claro, Colombia es un país de muchas regiones, de mucha población agrícola, de mucha población en las selvas, ¿cierto? Colombia es un país enorme, tú lo sabes, y con una geografía bien inhóspita. Entonces, eso hizo que la estrategia izquierdista de la guerra de guerrilla favoreciera el interés de la guerrilla de alcanzar el poder por cualquiera de los métodos, es decir, combinando los métodos de lucha. Entonces, ese escenario tan complejo, yo diría que Colombia es un laboratorio de conflictos. Todo el que quiera estudiar y profundizar sobre el análisis de los conflictos, ¿cierto? Que son positivos, esa es la otra claridad que tú la tienes, de la visión positiva del conflicto, porque nos transforma, nos lleva hacia el cambio, nos hace evolucionar. Es decir, Colombia sí tiene esa capacidad que conversábamos ahorita de la resiliencia, ¿cierto? De enfrentar, como lo hemos enfrentado estoicamente, a traumas terribles, porque el ejercicio, por ejemplo, de la acción del narcotráfico unido a la guerrilla, esa fusión que ha habido entre narcotráfico y guerrilla ha sido perjudicial para nosotros. Entonces, volviendo a la profundidad de la voluntariedad y del compromiso de las partes en la solución, es buena parte del asunto. Es decir, la profundidad está en que las partes sientan que tienen la solución. Y eso fue en buena medida lo que nuestro proceso de paz contribuyó, porque nos hemos dado cuenta que sí es posible alcanzar la paz. Y eso es lo que hay que vender, la idea de que la paz es posible. Claro. Y eso es lo que tiene que entrar al colombiano, a la cultura del colombiano común. Muchas gracias. Sí, cierto. Fíjate que el compromiso que se genera justamente a partir de la voluntad es lo que puede hacer la gran diferencia, porque podemos llegar con voluntad a una negociación, a una mediación, a una conciliación, pero si no logramos los operadores justamente de los mecanismos alternativos o del proceso de pacificación, enganchar a las personas a través de esa voluntariedad, no podemos generar compromisos.
y no habiendo el compromiso, no hay resultado de un acuerdo, no hay el resultado de la solución al conflicto. Yo creo que ese es otro de los elementos fundamentales que va muy de la mano con el de la voluntariedad. Muy bien, les recordamos también que en esa radio para el mundo pueden seguir nuestras transmisiones también de Nesa Radio 97.3 FM a través de nuestra app que puedes descargar de forma gratuita en nuestras páginas de internet que mencionamos anteriormente. Y también puedas comunicar con nosotros a través de internet en nuestra página de Facebook, en Nesa Radio 97.3 FM, o bien nos puedes dejar tus comentarios, si lo prefieres, vía telefónica, en cabina a 5522-280133. Mi querido Pablo, tenemos que irnos a un breve corte de estación. Regresamos en breve para seguir conociendo un poco más sobre las propuestas pacificadoras. No se vayan, quédense con nosotros en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. No tardamos. Gracias por seguir las transmisiones de Senderos a la Paz con el tema de hoy, voluntad, elemento de la pacificación. Nos visita desde Colombia Pablo Arteta Manrique. Hablamos el día de hoy de un tema fundamental y súper necesario para cualquier proceso pacificador o cualquier mecanismo o cualquier persona que se dedique o que tenga la intención de poder hablar de cultura de paz, que es el de la voluntad. En Colombia, te platicábamos antes de iniciar esta grabación, que es un ejemplo claro y vivo de que con voluntad los grandes polos que pueden existir de diferencias, de visiones de un mundo, de la construcción o la reconstrucción de una solución, se puede generar justamente a través de un proceso pacificador. Ustedes, en serio, Colombia es un ejemplo que ahorita, si bien tienen dos sociales o un conflicto enorme social, estoy segura que se va a poder resolver a través de esto que ustedes ya han aprendido y que se dieron cuenta que efectivamente tiene solución y que además se le puede confiar para la solución de los conflictos, así tan grandes como los que ha tenido y que ha vivido Colombia. A diferencia de anteriormente, antes de una pacificación en Colombia y lo que ahora se está viviendo, en tu experiencia de colombiano, de ser de la sociedad civil, de ser un profesionista de cultura de paz, ¿qué otro elemento crees, Pablo, que pueda ser necesario para poder considerar que se necesita para poder lograr sociedades pacíficas? Bien, muchas gracias por esa pregunta muy buena. Yo me ilumino en la memoria de un chileno muy importante que acaba de fallecer, que es Humberto Maturana, que rescata la importancia del respeto por el otro, de la otredad. Es ahí un aspecto importante para pacificar nuestras relaciones, ¿cierto? Solo en la medida en que los colombianos y el resto de Latinoamérica aprendamos a escuchar activamente al otro que nos ajeno a nosotros, a sentirlo de alguna forma empáticamente, asertivamente, a compenetrarnos con el otro sin que eso signifique que yo esté aceptando lo que el otro me está proponiendo, sino que simplemente con escucharlo desprevenidamente y activamente podemos construir unos caminos de entendimiento. Y eso es lo que de todas maneras en esta crisis actual de Colombia con las protestas se está discutiendo y se está planteando. La escucha. Tenemos que escucharnos, tenemos que sentarnos en una misma mesa, así pensemos diferente. Por ejemplo, fíjate que el tema es la radicalización entre la extrema izquierda y la extrema derecha, pero nuestro partido se llama de centro democrático. Fíjate cómo se idearon esa forma precisamente de pensar que en el centro estaba la solución y no en los extremos. Pero ¿cómo confluir al centro si no es con la construcción de un acuerdo importante, un acuerdo trascendental, un acuerdo que llamaba uno de nuestros políticos, fallecido también, asesinado, Álvaro Gómez Hurtado, que llamaba acuerdos sobre lo fundamental? Es que tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunas normas mínimas de convivencia, de trato, de respeto, que en el fondo no son sino los derechos humanos, ¿cierto? Lo que dignifica al hombre es precisamente el reconocer a todos los demás los derechos humanos en su plenitud, porque tenemos de todas maneras una constitución, la de 1991, que se dice que los suizos envidiarían
en cuanto a catálogo de derechos fundamentales. Sí, este es otro elemento que comentas que es importante, tener ese respeto que incluso cuando hacemos un discurso de apertura en los procesos de mediación, uno de los que decimos, el respeto de las partes al momento del diálogo. Y este es un elemento que también va muy de la mano con la voluntad. Si logramos respetar lo que dice el otro, el respeto en la escucha, como lo estás comentando, el poder decir, bueno, puedo estar atento o atenta a lo que está diciendo y eso nos ayuda a la reflexión, al análisis, lo interiorizamos y nos da más posibilidades de poder entender al otro. De eso se trata también la escucha activa. Cuando tratamos de escuchar, lo reflexionamos de manera interna y eso nos ayuda a comprender porque está en esa posición la otra parte. Creo que es algo también muy interesante lo que acabas de comentar. Pablo, hablamos de la voluntad en un proceso de pacificación en Colombia. Por ejemplo, de una voluntad entre los grandes polos que se decía, dices tú, la extrema izquierda y la extrema derecha. Estamos seguros, y creo que tú y yo estamos convencidos, y quienes intentamos hacer cultura de paz, de que encontrar la solución a estos grandes polos, al momento de acercarlos, de hacerlos más cercanos, quitarles los polos, quitarles esas posturas, de alguna manera, nos ayuda a solucionar esas grandes diferencias que por años pudieron haber estado, en este caso comentas en Colombia, 50 años de esa polarización han estado prevaleciendo. Pero cuéntanos, Pablo, ¿qué otro elemento podríamos considerar, aparte de la escucha activa, es decir, también el de poder entender a la otra parte, el de escucharlo? Hay uno importante, viene de la mediación y que utilizaron todos los expertos que prepararon nuestros diálogos de paz, ¿cierto? Es que cuestionar el proceso, como lo hizo, te contaba mi profesor Juan Páramo, no es fácil, porque en nuestro proceso de paz vinieron personajes de Suecia, de Suiza, de Alemania, de Europa en general, ¿cierto? Expertos como Johan Galtung, como Jean-Paul Lederach, como muchos los destacados en todas partes del mundo, Francisco Díez, por ponerte un ejemplo, entre otros. Es decir, el interés de los organismos multilaterales encargados de propiciar la paz en el mundo, como la Organización de las Naciones Unidas, era precisamente pacificar Colombia y brindarnos en ese conflicto, como te dije, un conflicto donde sí prima la idea de la izquierda de que hay que combinar los métodos de lucha. Te explico un poquito eso. No importa cómo logre avanzar la izquierda, si en la mesa de las negociaciones de paz, que lo logró, ¿cierto? Porque obtuvo unas curules en el Congreso de guerrilleros activos o de recién reinsertados sin que les hubieran hecho juicios por sus crímenes de guerra. Y todo eso lo ha resentido y lo ha permitido Colombia. Es que, vuelvo y te repito, la gran condición importante de nuestro país es la resiliencia, ¿cierto? Esa capacidad de adaptarnos que tenemos los colombianos a todos esos males que nos han caído, que son la expresión de la violencia, de esa violencia que diferenciaba a Johan Galtung entre violencia física, cultural y estructural, ¿cierto? Para finalmente hablar de un triángulo de la violencia y de cómo todo eso generaba conducta en la creencia, en la cultura general del colombiano, que la solución a sus conflictos podía ser la violencia. Entonces, eso ha entrado en la cultura. ¿Cómo lograr desaprender, desculturizarnos de la violencia y aprender la verdadera cultura de paz? Ya nuestro gobierno lo ha intentado y ha lanzado precisamente una política muy bonita que te recomiendo la consultes, que se llama la caja de herramientas. La caja de herramientas persigue precisamente la mediación comunitaria llegue al ciudadano común, sobre todo en las zonas donde hubo influencia de acción guerrillera, donde ha habido problemas también de minería ilegal, de narcotráfico. Es que todas esas fuentes de violencia siguen interactuando en nuestra sociedad. Fíjate, firmamos la paz con la FARC y de alguna forma hubo unas disidencias de la FARC, pero con el ELN nunca hemos firmado nada. Y el ELN es terrible porque es
altamente terrorista, ataca la infraestructura minera, petrolera, bombardea los oleoductos, ataca a la población civil. Es decir, realmente tenemos una concentración de luchas del mal, ¿cierto? De luchas perjudiciales para toda la construcción de una ciudadanía, que es ahí donde viene la importancia del diálogo, ¿cierto? Ya después de la escucha activa, tenemos que sentarnos a dialogar, debemos sentarnos a dialogar, debemos, como te dije, con ese respeto y con ese orden, darnos tiempo para escuchar al otro y para que el otro nos escuche a nosotros. Ese intercambio, ese tender puentes, que es la otra posibilidad. Tenemos que pensar que ellos están de la otra orilla y nosotros de la opuesta, y tenemos que construir un puente para poder abrazarnos, para poder acercarnos, para poder discrepar y aceptar el disenso como una opción válida. Es que, fíjate, el que yo no comparta mi opinión contigo y tenga disenso, no significa que Verónica y Pablo van a estar enemistados. No, yo respeto tu posición aun cuando sea diferente a la mía, y valoro tus ideas porque te estoy escuchando. Fíjate cómo esa es la clave del asunto. ¿Ok, sí, Verónica? Sí, es cierto. Esa parte yo creo que es lo que nos ha costado como sociedad comprender, de que podemos tener ideas diferentes, y ahora cómo generamos ese puente que nos permita acercarnos y decir, bueno, yo cedo en esto, tú cedes en lo otro, o ambas partes cedemos, con el objetivo de caminar, así como la propuesta de este programa, por senderos a la paz. Mi querido Pablo, te pido que nos acompañes ahora a nuestra sección, Los niños y las niñas caminando por senderos a la paz. Regresamos en breve. Gracias. Esta es la sección, Las niñas y los niños caminando por senderos a la paz. La siguiente actividad la puedes encontrar en el texto, Semana por la Paz, Juegos y Dinámicas de Paz, publicado en Bilboa en el año 2008. Juguemos escudos de armas. El objeto de esta dinámica es el de proyectar valores de paz hacia nuestra vida y exponerlos ante las demás personas. El material que vamos a requerir para jugar escudos de armas son lápices, hojas, rotuladores de colores y cartulinas. Para jugarlo, habrá que hacer una introducción de qué es un escudo de armas. Por ejemplo, podemos decir que la heráldica es disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los escudos de armas. Una vez hecho una breve introducción a la heráldica, se les pide a los y las participantes que imaginen que cada una de ellas es la primera de una estirpe que luchará por la paz. Por lo cual tendremos que diseñar nuestros propios escudos de armas, por lo que tenemos que dejar plasmado la misión que deben asumir nuestros descendientes. Es decir, como un proyecto que les dará una dimensión especial a cada familiar involucrado o involucrada. Para dibujar nuestros escudos podemos dar unos 20 minutos para hacer nuestros diseños. Para ello podemos formar grupos dependiendo de cuántos participantes hayan, a quienes les pidieron que expongan sus escudos sin explicación verbal alguna. Cada grupo intenta expresarlo, en tanto que los grupos restantes intentan descubrir qué es lo que quieren comunicarnos, es decir, lo que se quiso expresar cada uno. Ya que todos los escudos fueron interpretados, los y los participantes podrán hacer ajustes a la interpretación del final. Después les pediremos a los grupos restantes que realicen una lista con 5 de los valores que con mayor frecuencia aparecen en los escudos de cada grupo. Se hace el análisis entre todos los participantes de los mismos y se llega a conclusiones. Estos juegos entre nosotras y nosotros nos ayudarán a comprender la importancia de ver a la paz en nuestras acciones. Vamos a divertirnos construyendo paz. Espero que les haya gustado nuestra sección. Saber que los niños y las niñas pueden también ser constructores de paz, la verdad a mí me motiva y me alienta para seguir caminando por senderos a la paz y para seguir hablando de estos temas. Por eso el día de hoy tenemos a Pablo, que es un gran constructor de paz en Colombia,
que ahora nos va a hablar un poquito más de su experiencia, de cómo cambió su visión de ser un abogado experto en la litigación, en la solución de conflictos a través de los tribunales o de los jueces, y cómo cambió su visión para poder ser ahora un constructor de paz. Bien, mi querido Pablo, has comentado elementos fundamentales de la construcción de paz en tu país, pero que también son elementos fundamentales para la construcción de paz en cualquier región y en cualquier relación interpersonal. ¿Cómo podemos contribuir cada uno de nosotras y de nosotros en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria? Con ese elemento del que estábamos hablando, el de la voluntad. Todos tenemos que poner nuestro granito de arroz, como tú decías, nuestro granito de arena. Y en Colombia otra vez eso se vuelve a presentar trascendentalmente porque tenemos una sociedad altamente desigual en materia económica. En Colombia son muy pocos los ricos que tienen unas altas riquezas, enormes riquezas, y una gran masa de la población que ahora en razón de la pandemia ha aumentado la pobreza, claro, y la pobreza absoluta terriblemente. Es decir, hay muchos colombianos que tienen problemas para sus 3 comidas al día, ¿cierto? Entonces, realmente estamos en una condición muy difícil, muy complicada, donde el tema de la paz precisamente se arraiga, porque ante la protesta social de los jóvenes en su mayoría, porque se sienten sin futuro, una de las objetivos fundamentales es plantear de que sí hay un futuro, que sí hemos construido en el pasado contra todas las dificultades, podemos seguirlo haciendo. Es que esa es la clave del optimismo colectivo que nos lleva a creer que sí es posible, porque lo estábamos logrando. Fíjate, claro, antes de la pandemia, Colombia estaba destacándose por su lucha contra la pobreza y habíamos mejorado en índices de desarrollo económico. Colombia tiene una economía firme, una economía basada de todas maneras, en extracción de minerales, pero que con los precios del petróleo ha servido para que genere un diferencial que de todas maneras nos ayuda a contribuir a que haya conversión hacia la igualdad social, a procurar mejoras a través de subsidios, a través de programas sociales que permitan tener educación gratuita, tener educación universitaria más ampliada, tener más salud. Es decir, sí ha habido cambios y mejoras en el transcurso de los últimos 20 años, innegables, ¿cierto? Para tratar de sentar ese otro escenario de la paz. Es que la paz requiere que haya unas condiciones económicas y eso, claro, lo tenemos claro, porque si no, ante la gran desigualdad y muerto de hambre, ¿cómo voy a pensar en la paz? Yo tengo que estar satisfecho en mis necesidades básicas para pensar realmente y la paz no se vuelva un discurso etéreo, ¿cierto? Claro. La verdadera paz está en el desarrollo y en la construcción de una economía sólida. Pero Colombia, vuelvo y te repito, ha tenido histórico comportamiento de buen pagador de deuda. Y por eso fíjate ahora el tema de la reforma tributaria, que fue el que generó tanto conflicto, pues de alguna forma se basa en que se busca es que no perdamos la calificación del grado de inversión, porque si lo perdemos o se desmejora por las calificadoras de riesgo el grado de inversión, pues vamos a tener dificultad para obtener más créditos con los que financiarnos en la crisis actual de la pandemia. Entonces el crédito internacional Colombia lo ha manejado razonablemente bien y eso los jóvenes no lo miran, ¿cierto? Porque están en su papel de creer que esos son los jóvenes que tú has oído nombrar en otros países, no tanto en Colombia. Acá no se les dice así, menos mal, porque si no sería un caballito de batalla para polarizarlos más, pero son los ninis. ¿Sí has oído hablar de los ninis? Sí, claro. Que ni trabajan ni estudian. Y no trabajan ni estudian precisamente porque de alguna forma el paternalismo de los padres ha ayudado a que esos jóvenes sientan que todo lo merecen, ¿cierto? De alguna forma, algunos, pues. Entonces eso hace que transformemos una sociedad en un caldo de cultivo para ciertas expresiones de protesta como las que tenemos actualmente. Con eso te redondeo la idea, sí. Creo que la situación del bienestar social es fundamental para cualquier proceso pacificador. Bien decías,
si la panza, como decimos acá, no está llena, ¿quién puede estar pensando en la pacificación? Si los elementos más importantes que requiere una persona para poder subsistir no están cubiertos, difícilmente se puede dar. Y bueno, y eso además aunado a la crisis económica, a la desigualdad que se genera justamente por la inequidad económica que existe en nuestros países, que podemos hablar que en economías o por la misma región en la que vivimos en Latinoamérica, somos de los países que estamos en vías de desarrollo. Yo creo que el entender también que forma todo un entramado de elementos que se conjugan para la pacificación. Bien, mi querido Pablo, tenemos que irnos a nuestro corte de estación. Les invito a que sigan con nosotros aquí en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar en Senderos a la Paz, y desde aquí quiero felicitar a mi gran familia de Nesa Radio 97.3 FM. En esa radio 97.3 FM también somos una radio comunitaria sin fines de lucro, integrantes de AMAR México, y que además déjenme comentarles que nuestra radio comunitaria se mantiene con las aportaciones de quienes integramos este gran proyecto. Les quiero recordar también que como parte de nuestro compromiso social con nuestras comunidades de Nezahualcóyotl y de nuestros municipios vecinos, nuestra radio comunitaria les ofrece el espacio Alerta Hoy por Mí, donde puedes hacer el reporte de las personas extraviadas o desaparecidas, y que transmitimos y difundimos los días lunes, miércoles y viernes a las 2 p.m. a través de todas nuestras redes sociales. Si requieres de este servicio, puedes llamarnos a cabina al 5522-280133 y tu petición será atendida de inmediato. Continuamos con el tema Voluntad, elemento de la pacificación, con la gran visita desde Colombia de Pablo Arteta Manríquez. Mi querido Pablo, los conflictos y las formas de resolver conflictos sociales pueden ser de diferentes formas. Ya lo estábamos platicando hace rato. Justo por la gran pluralidad de culturas, de formas de ver el mundo, de las costumbres y de las visiones de la gente que componemos esta gran sociedad. ¿Cómo crees tú que se puede trabajar en los procesos de pacificación esta gran diversidad para poder llegar a una solución que beneficie, pues si no a todos, sí a la gran mayoría? Precisamente en el corte anterior que hacíamos alrededor de la cultura de paz en los niños, es importantísimo sembrar en ellos y en los adolescentes. Y fíjate la cátedra de métodos de resolución de conflictos, porque ya le hemos quitado en Colombia la palabra alternativa, que considerábamos un poco peyorativa, ¿cierto? Esta es una vía principal, no es alternativa, es primigenia para resolver los conflictos. Es más, la alternativa debería ser la justicia ordinaria. Solo en el caso hipotético de que no podamos resolverlo amigablemente, pues intentaremos la vía judicial. Claro. Y eso me lleva a dos temas bien de mi actualidad que quiero, con tu permiso, referirme. Adelante. Que son mi campaña de mediación en Colombia y mi campaña de ODR Colombia. Y además mi vinculación a esas dos organizaciones que te señalé, ACIMEC y OLADC. Pero quiero concentrarme en el tema del cambio del paradigma. Es decir, nosotros como abogados debemos pensar en que la solución está alrededor de ver nuestros colegas como colaboradores, ya no como adversarios, ya no como competencia. Entonces, ese derecho colaborativo que está creciendo en toda Latinoamérica a través de esa organización y también del apoyo de los vascos de Euskadi, una asociación de derecho colaborativo vasca en España, y otra que se llama IACP en Estados Unidos, pues todos esos movimientos buscan precisamente un cambio en el paradigma, que los abogados podamos suscribir en nuestro contrato de prestación de servicios con nuestros clientes, ya en lo individual, que solo vamos a participar en el proceso arreglado, consensuado, no en el pleito si no se deriva la solución amigable. Entonces eso da todo un cambio en la posición, es decir, me caso con los mecanismos como la mediación,
como la conciliación, como el arbitraje inclusive, ¿cierto? En la medida en que son más amables para las partes, son más adecuados. Entonces, ese es un propósito. El otro, yo te lo decía, es mi campaña de mediación en Colombia, para la que invito a tus escuchas a que se vinculen a mi canal de YouTube, que se llama así como mi nombre, Pablo Arteta Manrique, y en el que tengo alrededor de 170 videos pequeños, tú los has visto, microcápsulas, que me han grabado mediadores de todas partes del mundo, con su mensaje de paz, con su mensaje de construcción hacia Colombia, de amor hacia Colombia. Es que sabes qué sentido, desde que me he vuelto internacional, entre comillas, a través de conferencias, etcétera, el gran afecto que el mundo entero le tiene a Colombia, ¿cierto? Porque al mundo le duele Colombia, le duele por lo que pasa a Colombia, por todas las cruces que le ha tocado cargar a nuestro país, pero también, como tú lo decías, ha aprendido a respetar esos valores y esa persistencia y ese es un valor importante, ¿cierto? Yo te diría, porque la pregunta que le hago a mis estudiantes es quiénes son los mejores negociadores del mundo. Y entonces al principio dudan, ¿cierto? Y ya tú sabes que son los niños, porque ellos nunca desisten, siempre están dispuestos a preguntar para saber más. Claro. Los niños son un tesoro y entonces por eso tenemos que educarlos para la paz, para que después los adolescentes también vivan esa paz realmente y finalmente de adultos ya transformemos toda la sociedad. Entonces hay que sembrar ese presupuesto de que de todas maneras yo llevo un agricultor en mi alma, ¿cierto? Hay que sembrar semillitas de paz por donde vayamos. Y por eso los abogados deberíamos ser hacedores de paz, peacemakers, porque ahí es donde está el secreto, es decir, no sembrar odio, como muchos de nuestros colegas se acostumbran a sembrar odio, a sembrar la confrontación, a sembrar inquinas. No, tenemos que cambiar esa actitud. Yo pienso que en nuestra carrera, en nuestra profesión de abogado, hay un elemento fundamental para lograr la pacificación en el mundo. Y así lo entienden los anglosajones, los países anglosajones viven esa conducta y ellos cada vez más litigan porque además les cuesta mucho litigar, es muy costoso ir a una corte en Estados Unidos y en Inglaterra, en los países anglosajones en general, entonces ellos se acostumbran a resolver, tú los ves en esos programas que vemos en las miniseries, cómo ellos resuelven en sus oficinas de mediadores. Muchas gracias, Verónica. Así es. Sí, tienes toda la razón, Pablo. Y creo que necesitamos empezar a cambiar ese paradigma. Tenía por ahí en nuestros programas anteriores la participación de una radioescucha, una seguidora de este programa, que decía, ¿por qué todo lo plantean a través del derecho? Y yo le comentaba, no necesariamente es a través del derecho. Incluso yo estoy convencida de que al menos en México, en esta etapa donde estamos generando y estamos impulsando que justamente no se llamen mecanismos alternativos, sino que sea en la primera vía, no estamos como en Colombia, que ya han trascendido, incluso en materia de juicios orales, ustedes son la punta de lanza. Líder, pero en México, por desgracia, aún no estamos en esa parte que quisiéramos estar como en Colombia. Y debieran de ser incluso de otras disciplinas quienes se encargaran de la aplicación de estos mecanismos, por la sensibilidad que tienen y porque nos encuentran justamente inmersos en esta idea, y quienes llegamos como abogados es porque ya generamos una conciencia diferente y consideramos que estos mecanismos debieran de ser la primera. Pero el choque que se da justamente de esa ideología de que los abogados somos o que no debiéramos de ser, es un tema de debate en México. Yo estoy convencida de que no necesariamente tienen que ser abogados los encargados de la aplicación o ser los operadores de este sistema. Debemos de ser todos, porque los mecanismos deben de ser aplicados y debemos de aprenderlos desde niños, y es mejor la solución a través de los pares, a que venga alguien a hacerlo externo, y tendríamos que hacerlo entre pares. Pero bueno, a nosotros en México nos falta todavía esa parte de evolución. Entonces, esos elementos que tú nos comentas, debemos de retomarlos para la solución de nuestros conflictos, al menos en nuestros círculos más cercanos. Muy bien, mi querido Pablo, platicábamos que en tu país es un ejemplo
que se pueden conciliar intereses. Yo estoy convencida y como bien lo hemos venido diciendo. Además, con objetivos también muy claros. ¿Qué recomendarías tú para aquellos y aquellas integrantes de un sector de la sociedad que se sienten desplazados de las decisiones de su lugar de origen o de la mayoría o en donde se desenvuelven para poder sentirse integrados o integradas en esas decisiones? Muy bien, muy buena pregunta porque me hace tener presente, y tú lo tienes claro, cómo Colombia ahora mismo está sufriendo una de las más grandes migraciones por personas de escasos recursos que provienen de Venezuela, ¿cierto? Hemos recibido a los hermanos venezolanos, alrededor de 1 millón de venezolanos o más, ¿cierto? Que vienen buscando oportunidades de empleo que allá en la no tienen, ¿cierto? Que cada vez les cuesta más trabajo. Tú has visto las escenas terribles de compatriotas venezolanos, lo llamo así porque éramos una sola patria antes, y que están escarbando en la basura para obtener sus alimentos, ¿cierto? Entonces eso nos duele y precisamente eso también lo hemos vivido en Colombia con la violencia, una gran desplazamiento de la gente de escasos recursos del campo hacia las ciudades, demandando muchos recursos. Yo tengo una frase que quiero regalarles para que la tengan presente, que surgió de un programa que tuvimos ayer, una entrevista con un programa de la Universidad Autónoma del Caribe, se llama Hablemos de Derecho, y que escogimos esta frase de Jean-Paul Sartre, que dice así: la violencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. La violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. Pero vuelvo y te repito, ¿cómo pensar en que debamos aplicar esta frase de Jean-Paul Sartre y entender que ser violentos es fracasar cuando no tenemos las condiciones básicas, ¿cierto? Y cuando sentimos en nuestro corazón, como lo sienten los jóvenes colombianos, que no hay solución a su futuro, ¿cierto? Es todo un interrogante que ellos tienen respecto a qué va a pasar en el futuro con razón de la crisis aumentada, entre comillas, dificultades que ha tenido nuestro acuerdo de paz, porque pudimos haber pensado que cuando había paz, que cuando construimos un proceso de paz, las cosas iban a mejorar en Colombia, ¿cierto? Porque si hemos cargado 50 años con esos conflictos y a pesar de eso hay crecimiento, hay desarrollo, hay avances, vuelvo y te repito, la resiliencia de los colombianos es a toda prueba, ¿cierto? Entonces, si en guerra teníamos dificultades, ¿cómo será en paz? ¿Cierto? En paz tenemos que multiplicarnos, porque si hemos vivido en escenarios de conflicto, pues de conflicto generalizado, pues la paz es el mejor instrumento para el desarrollo y la equidad social. Entonces yo quiero considerar, vuelvo y te repito, la importancia que tiene el mecanismo de política pública, de considerar que esa caja de herramientas, llegando con estos instrumentos como la mediación, la conciliación en equidad, pero ¿a dónde? Como te dije, a las áreas más desprotegidas, donde el Estado no llega, donde el ciudadano común es el que tiene que empoderarse, que esa era la palabra que quería recordarte, empoderarse, apersonarse del conflicto, que el conflicto no es algo ajeno a nosotros los ciudadanos, es parte de nosotros mismos, lo vivimos en nuestro entorno, con nuestros vecinos, con nuestros congéneres, con nuestra familia inclusive. Ese apersonamiento que tenemos que darnos para resolver nuestros conflictos nos lleva a la autogestión, que tú decías muy importantemente, que no es la clave de tener un tercero que le resuelva a uno los conflictos, sino que tenemos que aprender y darle instrumentos a los ciudadanos para que puedan resolver sus conflictos hacia futuro por ellos mismos. Ese es la verdadera cultura de paz. Sembrar tanto la paz y los instrumentos y la caja de herramientas para que cada quien consiga su herramienta y la sepa utilizar en la construcción de esa paz colectiva, de esa paz positiva, de esa paz
hacia adelante, hacia el futuro. No sabes cuánto agradezco de verdad este escenario de compartir con este país amigo, México, como te digo, que yo llevo en mi entraña, y que todo esto que de alguna forma les importamos, les exportamos la violencia del narcotráfico, hacemos un mea culpa a los colombianos, porque finalmente esa llave que ha existido entre los carteles de México y Colombia hay que romperla también, porque se dice frecuentemente en las noticias que estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Yo diría que no. Colombia mostró y ha mostrado, a pesar de todas las dificultades, que hay que dar esa batalla hasta el final. No podemos entregarnos en la lucha contra el narcotráfico, Verónica. Tienes toda la razón, y es algo que de alguna manera nos está lacerando como sociedad y que tendremos que buscarle la salida. Este país no, y tu país, el Centroamérica y prácticamente en Latinoamérica, no puede seguir viviendo bajo esta sombra. Estoy convencida, así como tú, de que tenemos que llegar a los rincones con estos mecanismos para la solución de conflictos. Creo que la solución es que nosotros mismos aprendamos y nosotras a resolver los conflictos sin terceros, pero pues necesitamos empezar a hacer esas herramientas, y de eso se trata este programa, mi querido Pablo. Bien, queridas y queridos radioescuchas, y también a quienes nos ven en Facebook, los quiero invitar a que nos escriban y nos comenten qué les están pareciendo estas charlas que tenemos con nuestros expertos de temas de cultura de paz. Comuníquese con nosotros también a cabina 5522-280133. Tenemos que irnos a nuestro último corte de estación. En breve regresamos a Senderos a la Paz. Antes les quiero invitar para que nos acompañen a nuestra sección Arte y Paz. Regresamos. Vendría la paz. Si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz. Que no vuelva a haber otra guerra. Pero si la hubiera, que todos los soldados se declaren en huelga. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Mi partido es la paz. Yo soy su líder. No pido votos, pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos. Gloria Fuertes, poeta, humorista y autora de relato y teatro infantil y juvenil. Madrid, España, 28 de julio de 1917, 27 de noviembre de 1998. Gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en esa radio 97.3 FM. Estamos en Senderos a la Paz, platicando con Pablo Arteta Manrique, hoy nuestro invitado desde Colombia. Y quiero comentarles, este es el último segmento de nuestro programa de hoy y quisiera seguir caminando por esos senderos, platicando, mi querido Pablo, que tu país está pasando nuevamente por una crisis social muy complicada. Sabemos del espíritu que tienen los colombianos de lucha, pero también por lograr un país pacífico. Si bien en México, lo comentábamos hace rato antes de irnos al corte, no ha vivido una experiencia como la de Colombia, sí hemos tenido que vivir una lucha con el narco, hemos tenido que vivir una lucha intensa, polarizada ahora en la actualidad. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo nos invitarías o a qué nos invitarías a reflexionar
con base a tu experiencia, para hacer de un país en el que impere la paz social? Muy buena pregunta, sí, Verónica, pero muy complicada la respuesta. En Colombia no tenemos la fórmula, ¿cierto? La estamos construyendo. Sí. Yo creo que cada uno desde su propio escenario tiene que sembrar esas posibilidades de paz. Fíjate que lo hablábamos antes, en nuestra profesión puede pensarse que la posición de acoger los métodos de resolución de conflictos como una bandera, como un propósito general, puede verse por algunas personas como si nosotros no estuviéramos ya en el centro de nuestra profesión, sino por una rama. Yo prefiero que me identifiquen con esa rama que como un abogado agresivo, como un abogado insistivo del perfil que tenía en el pasado. Me siento más tranquilo conmigo mismo. Es una razón de espíritu, de reflexión profunda, como tú decías, de encontrarse a uno mismo también. Pienso que por la edad, esa fogosidad de la juventud, no es que la haya perdido, sino que la estoy manejando, la estoy volviendo maleable en la medida en que con el estudio, con la práctica, con la reflexión, con ver cómo de todas maneras, poco a poco, con las estrategias que te dije que tengo, logro objetivos. Mira que esta es una respuesta lógica frente a mi posición de volverme un líder por la paz en Colombia y en Latinoamérica, porque realmente solo en la medida en que recapacitemos los violentos, los que éramos violentos, nos creíamos que la solución era imponiéndonos sobre los demás. Solo en ese momento de reflexión es que podremos avanzar y construir. Yo pienso que ese es el verdadero camino. Yo te decía que en el fondo yo siento, porque había un tío abuelo que me llamaba Saulo de Tarso y me decía así cuando niño. Entonces yo siento que esa imagen bíblica hoy podría ser buena en mi futuro, ¿sí? Considerar que de perseguidor he pasado a acogedor ahora, al tener los brazos abiertos hacia opciones de paz y de concordia, porque ¿cómo construir paz sin la concordia? ¿Cómo considerar que ese entendimiento con los demás es la clave para que las relaciones fluyan, para refortalecer las relaciones, para reconstruir relaciones que están rotas? Así ¿Cierto? Fíjate cómo tenemos también cifras terribles sobre feminicidios, sobre asesinatos, sobre violencia generalizada. Todo eso hace pensar que el colombiano es muy violento. Pero fíjate, finalmente también va en el mexicano ser muy violento. Entonces, por eso tenemos que desarmar esos espíritus. Tenemos que tratar de considerar que no tenemos que imponernos sobre los demás, sino buscar el diálogo creativo, el diálogo encaminado a que sí tenemos la solución. Otra vez voy a ese punto que es importante. En la medida en que entendamos que sí es posible solucionar los conflictos, no vivimos permanentemente en ellos, porque a veces nos sentimos enfrascados en el conflicto sin ninguna otra posibilidad. No, yo no puedo sino vivir enfrentado con mi vecino porque la señora taconea todo el día y me molesta porque se levanta temprano y se pone los tacones y camina por todo el apartamento y yo lo siento acá abajo. No, eso realmente hay que cambiar, ¿cierto? Que ella nos escuche y que le planteemos, mira, si tú te pones unas sandalias, de pronto yo no siento los tacones, etcétera, etcétera. Dialogándonos, escuchándonos, sin duda vamos a progresar en esos caminos de paz. Muy bien, tienes toda la razón. Es el escuchar y el poder dialogar, algo que no hemos aprendido todavía. Yo creo que es uno de los elementos también fundamentales. Mi querido Pablo, tú eres un constructor de paz y de senderos a la paz. Tu labor contribuye a la paz social en tu país y también empieza a influir en otras latitudes. Y en tu aprender a resolver conflictos de forma pacífica, Pablo, ¿cómo invitarías a nuestras y a nuestros radioescuchas a sumarse por entornos más pacíficos a través de uno de los elementos fundamentales de la paz, la voluntad? Perfecto, volvimos al comienzo, es decir, si no damos algo de nosotros, pero decididamente,
porque la voluntad es Voltaire. Voltaire es voluntanier, ser voluntario, querer hacer algo, disponerse a lograrlo con persistencia, con insistencia, sin rendirse, con el propósito de lo que se está haciendo es positivo. Es que mientras asumamos que el reto es precisamente de que sí es posible, porque muchas veces se nos ha negado la posibilidad y creemos que no es posible que haya paz en Colombia, por ponerte un ejemplo. Entonces eso es, esa negatividad, ese pensamiento negativo es el que nos aleja de las soluciones. La solución está en una positividad acerca de que sí lo podemos lograr, sí estamos dando los pasos, sí hay una tendencia generalizada en nuestra profesión y en otras profesiones, trabajo social, comunicación, psicología, porque esa óptica que tú decías que es otro aspecto importante, es la interdisciplinariedad que debe tener la mediación, debe irrigar más al derecho, porque en qué momento los abogados consideramos que éramos nosotros los únicos que teníamos que resolver los conflictos. Eso no es así. Precisamente con la visión de un psicólogo, de una psicóloga en comediación, aprendemos mucho, entendemos más lo que está por debajo del iceberg, que son las emociones, los sentimientos, toda aquella carga que no alcanza a verse por encima del océano, al entender el conflicto. Entonces, la invitación otra vez es a ser reflexivos, a entender que mediante el estudio y la formación, fíjate, ese es otro de los aspectos que yo considero clave, que decía el otro día en una conferencia Joseph Redorta, experto en conflictología, te lo recomiendo mucho y se lo recomiendo a los escuchas, sus libros, su obra. Joseph Redorta es un excelente profesional y que nos tiene una práctica de que hay que entender el conflicto, pero hay que estudiar mucho todas las condiciones que van a parejas al conflicto para cuando tengamos ese mapeo del conflicto y entendamos realmente cómo puede ser una oportunidad en vez de un obstáculo, cómo puede ser una luz en vez de una oscuridad, finalmente avanzaremos. Esa frase de Sun Tzu en El arte de la guerra es muy importante al definir el conflicto. Entonces, pienso que esa es mi contribución a ese concepto que has tenido hoy en toda la charla sobre la voluntariedad en la construcción de los senderos de paz. Me parece excelente el tema. Cuando quieras, Verónica, yo te acompaño en cualquier otra intervención con mucho gusto. Y como te digo, convido nuevamente a tus escuchas, a tus seguidores a que me sigan en mi canal de YouTube, numeral Mediación en Colombia, porque hay ahí el mensaje de muchos expertos de todas partes del mundo sobre estos mecanismos de paz. ¿Y por qué tengo tantos videos? Porque he tenido la claridad de que a través de esas cápsulas que cada uno de ellos me brinda, puedo ampliar el conocimiento de mucha gente y volverme un instrumento real para la paz. Así es, mi querido Pablo. Pues te agradezco muchísimo que el día de hoy hayas podido estar con nosotros y con nosotras. La verdad es que lo que nos comentas para poder entender el contexto social en que vive Colombia, pero también lo positivo, cómo ha hecho Colombia para que su país se pacifique en algún momento y desearles toda la suerte y todo el éxito para que su país pueda salir avante de este conflicto social en que están viviendo, del que seguramente después nos compartirán experiencia de cómo lograron la pacificación, de cómo se logró que este grupo de jóvenes que son los que tienen estos reclamos pudieran estar insertos en estas políticas públicas que les ayuden a visualizar un futuro mejor y un futuro en paz. Te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. Dios salve a Colombia. Y yo estoy convencida de que lo van a hacer, lo van a lograr muy pronto, porque Colombia es un ejemplo de que se puede lograr la paz. Te agradezco mucho, Pablo, que hayas estado esta tarde-noche con nosotros. Y les agradecemos que nos hayan escuchado a este país hermano a través de Pablo.
Te agradecemos muchísimo tu experiencia que nos hayas vertido y seguramente no va a ser la última vez que estés con nosotros. Próximamente te estaremos invitando para hablar de otros temas también del que tú te has estado haciendo experto y del que nos gustaría escuchar tu experiencia. Tu despedida, mi querido Pablo. Un abrazo para todos los amigos mexicanos, para todos los que recibieron a mi hija y le permitieron que se estudiara allá en el Tecnológico en Monterrey. Y por eso siempre les agradeceré y me sentiré muy cercano a ustedes, muy amables. Un abrazo y que Dios construya también la paz en México. Muchísimas gracias, mi querido Pablo. Por hoy llegamos al final de las transmisiones de Senderos a la Paz. Les quiero recordar que NESA Radio 97.3 FM transmite desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en Ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el Centro Regional de Cultura de NESA. Agradecemos nuevamente, mi querido Pablo, un saludo muy fuerte de aquí hasta Colombia. Y pues les agradecemos el día de hoy su participación. Mi querido Gustavo Jafat, también que estás del lado de los controles, te agradezco que hayas estado atendiendo esta transmisión. Muchísimas gracias. Te invitamos a que siga la programación de NESA Radio 97.3 FM. Gracias a todas y a todos los que nos escuchan en los diferentes programas que con mucho cariño y empeño y responsabilidad social hacemos para todos ustedes. Estamos aquí por y para ustedes, desde la radio comunitaria de Ciudad de Nezahualcóyotl para el mundo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.